Los tipos de elementos de menú son básicamente la forma o el método que utiliza Joomla para presentar el contenido de una manera dinámica. No solamente el contenido, sino también los componentes, tales como lo hemos presentado utilizando el componente contacto. Para mostrarlo en un ejemplo, vamos al gestor de menú y dentro del gestor de menú creamos un nuevo menú o un nuevo ítem de menú. Dígase ítem de menú a las pestañas que aparecen en el menú de navegación, tanto principal o lateral. Por lo tanto, al crear un nuevo elemento de menú, lo primero que me va a pedir, datos obligatorios, es que seleccione el tipo de elemento de menú, el título del menú y otros parámetros como la localización del menú. Los demás parámetros funcionan perfectamente con Joomla, por lo que es opcional dejarlo o no por defecto, más si eres usuario principiante. De todos modos, lo que nos interesa es presentar o de qué manera puede presentar Joomla los elementos de menú. Como verás, ya hemos utilizado algunos elementos de menú. Para presentar un artículo, por ejemplo, hemos presentado o utilizado el tipo de elemento de menú artículo simple, y hemos presentado también una categoría tipo blog utilizando el tipo de elemento de menú categoría blog. Para los demás elementos podemos ir relacionándonos con ellos, probando y testeando para ver cómo se ejecutan. Imagínate que, por ejemplo, tengas una categoría de artículos archivados, pues obviamente el elemento de menú que tendrás que utilizar será artículos archivados. Pero esto hace referencia al contenido. Como verás, en la parte de contacto, ya que lo hemos utilizado al crear un componente o al configurar el componente del formulario de contacto, hemos utilizado la presentación de contacto único. Y esto es básicamente lo que nos permite que al hacer clic en la pestaña contacto podamos ir a un formulario de contacto para que los usuarios se puedan poner en contacto con el usuario en cuestión o con el administrador en cuestión. Bien, para ello tengo otras opciones para la presentación de los formularios de contactos, los cuales, según tus necesidades, deberás definir si te son útil o no. Otra presentación de los elementos de menú son la búsqueda inteligente y la búsqueda tradicional. La diferencia que hay entre una y otra es que básicamente esto lista los resultados de búsqueda dentro de tu sitio web, y la búsqueda inteligente lo que hace es un comportamiento muy similar a Google. Por ejemplo, si nos vamos a la pestaña de Google y escribimos aquí en el cuadro de búsqueda de Google Joomla, encontramos con resultados relacionados. Esto es exactamente lo que hace la búsqueda inteligente. Otro elemento son los enlaces, los cuales podré ir indagando poco a poco. También el gestor de usuario para crear formularios de acceso, como el que hemos creado anteriormente, pero no utilizando un módulo, sino utilizando una pestaña. Es decir, yo podría tener una pestaña que diga registro y el usuario, al entrar en la pestaña registro, podrá logarse utilizando este formulario. Tenemos la URL embebida, donde puedo embeber un sitio a través de este tipo de elemento de menú, y tengo otros sistemas de enlaces, es decir, las URLs externas, alias elemento de menú y separador de texto. Estas opciones son bastante útiles y estaremos viéndolas en el curso avanzado. De todos modos, como verás, también tengo las opciones de presentar noticias externas, y por lo demás es cuestión de ir testeando cada uno de los elementos de menú, ya que es muy interesante y dependiendo de lo que vayamos a utilizar no necesitaremos instalar una extensión externa para poder manejar los elementos de menú de manera dinámica.